Gracias por la compañía. Vamos a tener una conversación sin desperdicios porque la importancia de este tema toca a todos los sectores. Sonia Vázquez nos acompaña, es representante del Fondo de Población de la ONU en República Dominicana, y hablar del tema feminicidios es parte de la agenda de esta conversación del tema principal. Sonia, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Una grandísima oportunidad. Así es. Sonia, queremos hablar de la situación en que está República Dominicana. Este es un año de cambios, es un año de cambios sociales, de cambios económicos, de cambio de visión inclusive, de las prioridades de Estado. Como estás en República Dominicana, queremos empezar con tu perspectiva de la desigualdad que ha hecho que la mujer caiga en bajos rangos, en temerarios rangos, inclusive por el tema de los feminicidios. Fíjate, el estudio que nosotros hicimos sobre feminicidios, que hay que decir que hay unos antecedentes de otro estudio que hicimos hace unos años, es otra de las variables donde podemos mostrar los pocos avances que como país hemos obtenido. República Dominicana, no es un secreto que antes de esta epidemia estaba encabezando la lista de países con un mayor desarrollo económico. Sin embargo, en cuanto a las variables que tienen que ver con salud sexual y reproductiva y otras tantas que miden la desigualdad de género, el país necesita avanzar. Todo el tema de participación política, que ya sabemos, en el terreno gubernamental, la representación femenina, y cuando nos vamos a variables que han sido una especie de vergüenza para la República Dominicana, como la mortalidad materna, los matrimonios y uniones tempranos en niñas, en adolescentes, los embarazos en adolescentes, la limitada educación sexual que reciben nuestros adolescentes, niñas y niños en las escuelas. O sea, hay un conjunto de variables que tienen que ver con la futura inserción de las mujeres en el mercado laboral y en el desarrollo pleno de sus potenciales, que son muy limitadas. Queremos destacar por todas estas carencias que tenemos. Queremos destacar que el Fondo de Población de la ONU en República Dominicana, ustedes han hecho un trabajo especial, han hecho un levantamiento, una investigación sobre los feminicidios en el país en el 2019. Eso ha provocado que tengan importante información logística, técnica, que debamos compartir ahora. ¿Qué hallazgos trascienden de esos datos que ustedes han levantado? Sí, pues rapidito doy los principales hallazgos y el propósito. Esto fue un levantamiento que hizo la persona que nos ayudó con todo este ejercicio, Diana Lora, la periodista Diana Lora, y lo que hicimos fue levantar información tanto de las instituciones del Estado que tienen que ver o que hacen, recogen informaciones sobre los feminicidios para compararlos con los medios de comunicación. Y este levantamiento pasó por un análisis. En ese análisis se incluyeron variables como, por ejemplo, fecha y lugar del crimen, la edad de la víctima y el victimario, la cantidad de hijos de la víctima, la relación con el agresor, la comisión del suicidio por parte del agresor, etcétera. Y luego, cuando ya se empezó con este levantamiento, tomando en cuenta estas variables, se incorporaron otras, como los niños o niñas que estuvieron presentes al momento del crimen, si hubo militares o policías involucrados. Esto al ver la frecuencia de información que teníamos sobre estas variables, o el arma, por ejemplo, que se utilizó. Y de los principales hallazgos que tuvimos es, uno, hay una diferencia importante en los criterios para definir qué es un feminicidio. En el caso de la Procuraduría General de la República, que es una, si no la fuente más importante,
para ellos feminicidios son los llamados feminicidios íntimos, aquellos cometidos por la pareja o expareja, mientras que para otras fuentes del gobierno, feminicidio es mucho más amplio, como por ejemplo para la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, que cada año también hace un análisis de los feminicidios, y para los medios de comunicación, que incluyen como feminicidio los perpetrados por un vecino, un padrastro, un primo, etcétera, etcétera. Entonces, esta diferenciación afecta a los resultados, porque por un lado, para los medios de comunicación en el 2019 tuvimos 89 feminicidios, mientras que para la Procuraduría General de la República fueron 77. Y luego que se hizo un cotejo de ambas fuentes de información, tuvimos un total de 94 feminicidios. Y las características, después de hacer el análisis, que encontramos es, uno, había un 27% de estos feminicidios fueron delante de niños o niñas. Y fíjense que esto podría ser mucho más, porque las fuentes que yo he citado, tanto de Procuraduría, Ministerio de la Mujer y los medios de comunicación, no siempre recogen si estaban presentes niños o niñas. Y esto hay que poner mucha atención, porque en el estudio anterior que nosotros hicimos, muchos de los feminicidas, de los asesinos de mujeres, fueron testigos o objetos de violencia. O sea, que este es un dato que si no se pone atención, es como si diríamos, estamos construyendo una bomba de tiempo. Otro hallazgo también es la diferencia de edad. Encontramos que tanto en las informaciones producidas por los medios de comunicación como por parte de la Procuraduría y el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Interior y Policía, la diferencia de edad entre victimario y víctima era de 10 años o más. Y esto es un elemento a tomar en cuenta, aun cuando en el momento de la muerte estas mujeres ya eran mayor de edad, es muy probable que empezaran a tener relaciones a muy temprana edad con estos hombres mucho mayores que ella. Otro elemento también que encontramos es que 1 de cada 4 feminicidas terminaba quitándose la vida. Y también muchas veces el suicidio se daba delante de los hijos. Hay también, yo creo aquí, la necesidad, cuando uno mira un poco estos resultados, la necesidad de homogenizar la información por parte de los que recogen la misma. Dígase Ministerio de la Mujer, Procuraduría General de la República y también por parte del Observatorio de Seguridad Ciudadana y de la Oficina Nacional de Estadística, porque se nos quedan 17 feminicidios que recogen los medios de comunicación, pero que no recoge la Procuraduría, y que fueron violaciones a niñas entre 2, por ejemplo, 7 de esos 17 feminicidios fueron perpetrados por vecinos, por padrastros o familiares cercanos a niñas entre 2 y 12 años. Sonia. Y hay que recoger este tipo de información. Por economía de tiempo, Sonia, te voy a hacer 2 preguntas. Dijiste que el país necesita avanzar y mencionaste 4 variables, todas negativas. Te pregunto primero si el país está logrando avances reales. La segunda pregunta es sobre los criterios. Me llamó la atención del levantamiento eso que precisamente tú dices, la Procuraduría por un lado, Signaví por el otro, los medios de comunicación.
¿el Fondo Poblacional está haciendo algo para avanzar en la unificación de criterios? Sí, fíjate, afortunadamente nosotros hemos ayudado, hemos facilitado una mesa de todas las instancias que tienen que ver con la prevención y la respuesta al tema de la violencia. Y ahí han habido algunos avances. Aparte de la capacitación de los proveedores de servicio y de apoyo de estas instancias como Policía Nacional, Procuraduría, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, que tienen que ver con ANI, que tienen que ver con prevención y asistencia en servicios a víctimas de violencia. Además de eso, se está trabajando un formulario único que evitaría la revictimización por la que pasan muchas de las mujeres que van a poner una denuncia o que toman como puerta de entrada los hospitales cuando son heridas o golpeadas, etc. Entonces, este formulario único ha salvado vidas porque se activa un protocolo de compartirlo inmediatamente con todas estas instancias que yo mencioné. El otro elemento también que se ha trabajado es el del un nuevo proyecto de ley para sancionar, para erradicar, para prevenir el tema de la violencia contra las mujeres. Ya en el Congreso este proyecto fue aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados, pero se cayó, perimió y hay que incorporarlo. Entonces, es urgente que los congresistas, por favor, aprueben ese proyecto de ley que ha sido ya consensuado, incluyendo a la sociedad civil en ese consenso, y que se tomen en cuenta todas estas recomendaciones que se hicieron al proyecto, porque es importante, no solamente por la protección que este proyecto de ley da a las mujeres y a las niñas, sino también porque resolvería esta discrepancia en los criterios que tiene hoy día en las fuentes cuando recogen información sobre los feminicidios. Porque en el proyecto de ley ya se define qué es un feminicidio y afortunadamente en la definición da cabida para que se incorporen esos asesinatos de niños, de niñas y de adolescentes o mujeres cometidos por familiares cercanos que no son necesariamente parejas o exparejas. Sonia, entonces, un proyecto social. Un proyecto social de tanto peso como el manejo de los feminicidios tiene que poder ser medible. Tenemos que poder interpretar si las estrategias están dando resultado. Una de las principales estrategias de los llamados del gobierno es a la denuncia cuando ocurre un hecho de violencia. Quisiera saber cómo ustedes han catalogado al evaluar los resultados, el efecto que está generando la denuncia de la mujer agredida, si cumple su cometido. Fíjate, muy bueno que lo digas, porque en las denuncias es un indicador de cómo seguimos teniendo pocos avances con este tema en términos de reducir la violencia contra niñas y mujeres en el país. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene una línea para la denuncia y ahí se reciben 20,000 denuncias aproximadamente por año. Pero fíjate, el 911, que no fue creado como una línea especial y se ha ido convirtiendo poco a poco en una línea de denuncia de las mujeres, solo de febrero al 7 de junio de este año y en medio de la cuarentena, donde es difícil para una mujer que está conviviendo con su agresor denunciar, aún así tenemos 13,800 denuncias por parte de mujeres a través de la línea 911. Hay otras líneas también, como la que utiliza la Procuraduría General de la República. Pero esto solamente lo podemos usar como indicadores
de que la violencia, aún en medio de la encerrona y donde se dificultaba para estas mujeres hacer una llamada, arriesgándose lo hicieron, lo que quiere decir que lo que nos espera ahora que las mujeres empiezan a salir de sus casas también, y donde el agresor se siente amenazado con la salida de ellas a la calle, es un tema que debemos prestar mucho más que atención. Yo creo que ¿Cuáles son los desafíos que ustedes plantean? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes plantean? Hemos visto en más de una ocasión que un gran problema es el presupuesto. Quisiera escucharte hablar de la propuesta de presupuesto que nosotros tenemos ahora versus a esa realidad social tan fea. Y cuáles son las alternativas, los desafíos que ustedes están presentando al país, al Estado. Ahorita vamos a tener un cambio de gobierno. Si se queda el que está o si viene otro, igual será un cambio de gobierno. Entonces sería interesante ver si ustedes han ojeado esa oferta de trabajo, dónde la ven débil, dónde la ven fuerte y cuáles recomendaciones tienen. Fíjate, la violencia contra niñas y mujeres pasa por el tema de educar en igualdad de género. Eso es fundamental. Y República Dominicana tiene muchas dificultades para implementar una educación cuyos valores estén fundamentados en la igualdad, en que desde muy pequeños los niños y las niñas crezcan y sean educados, entendiendo que somos seres humanos con igualdad de condiciones. Eso es lo fundamental para acabar con una ideología patriarcal, que es lo que sustenta esta violencia. Entonces, si no empezamos por ahí y a invertir en programas de educación en las escuelas, que no es solamente en las escuelas, esto va mucho más allá de la educación formal. Pero como yo digo siempre, hay que empezar con la responsabilidad del Estado a educar en igualdad de género. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que no solamente urgentemente aprobar ese nuevo proyecto de ley de sanción, de prevención y de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sino que hay que también invertir en los planes de prevención. O sea, no es posible continuar teniendo ministerios. Afortunadamente, el Ministerio de la Mujer, de 3 casas de acogida, ya están construyendo 3 nuevas casas de acogida. Pero es importante que van a haber 6 casas. Pero imagínate, para la cantidad de mujeres que necesitan refugiarse, ella y sus hijos, todavía no va a ser suficiente, aún construyendo 3 más. Igualmente con los centros que tenemos por parte de atención, por parte de la Procuraduría General de la República. Hay que mejorar los salarios de los que trabajan allí, psicólogos, orientadores, abogados, todo ese cuerpo que responde a las víctimas de violencia. Esto hay que mejorarlo. Hay que mejorar la condición de estos centros. Hay que incrementar la cantidad de empleados para dar respuesta a estas mujeres. Ahora mismo, en la pandemia, bajo la crisis del COVID, hemos apoyado la protección de ese personal, que también es importante tomarlo en cuenta y que está arriesgándose, ¿no?, en la atención, porque hemos tratado y hay que felicitar al Estado Dominicano que estas instancias han continuado operando en medio de la pandemia para recibir las víctimas de violencia. Pero lo que quiero decir es que no basta con que se apruebe el proyecto de ley o con que la Procuraduría haya lanzado, como lo tuvimos el año pasado, un plan nacional para la prevención, la respuesta a la violencia basada en género. Sonia, hay que poner recursos en eso. En el levantamiento de datos y análisis sobre feminicidios el año pasado, en la parte de las recomendaciones se plantea establecer un protocolo de cobertura en los medios de comunicación sobre los feminicidios. Yo creo que se ha avanzado mucho en el país. Tú conoces mucho las interioridades
de los medios de comunicación, pero podría destacar un par de aspectos que hagan falta reforzar ahora en cuanto a la cobertura de los medios. Sí, como tú dices, hay que reconocer que en los medios se ha avanzado mucho, pero todavía el cómo se recoge la noticia, todavía hay posibilidades, no solamente en las imágenes que a veces se exhiben y que quedan grabadas para siempre, y que estos niños sobrevivientes de estas madres muertas lo van a tener en archivo. O sea, se presentan a veces imágenes que habría que cuidar para que no sea de este modo. Y además de la forma en que se presenta la noticia de estos feminicidios, hay necesidad también de trabajar mejor la recogida de la información, porque esto ayudaría mucho a este tipo de análisis que estamos haciendo. Y es de prestar atención o llamar atención sobre población. Para poner un caso, no todas las noticias recogen si hubo o no niños o niñas presentes al momento de cometerse el crimen. Y esto es muy importante porque hay que darle una atención inmediata a esos niños y niñas que fueron testigos. Imagínate niños a veces de 3 años, de 5 años, que son testigos de haber presenciado la muerte de su madre. Entonces, hay todavía mucho que hacer, y por eso se recomienda un protocolo para que lo asuman los medios de comunicación. Estamos agradecidos de tu participación, Sonia. Sonia, del Fondo de Población de la ONU en República Dominicana, nos ha presentado el resumen de un levantamiento que han hecho sobre los feminicidios durante el 2019. Siento que me quedé con la pregunta de cuál es el planteamiento, la recomendación que ustedes hacen a propósito de que ahorita estamos en un cambio de gobierno y puede que las prioridades de este gobierno no sean las del próximo, pero el problema sigue así, sigue ahí, sigue creciendo, y quisiéramos con esta parte despedirte. Sí, antes sí de concluir, decir que esto es una grandísima oportunidad para que los candidatos, las candidatas al Congreso y también a la presidencia, a la vicepresidencia, incorporen en sus agendas de una manera militante, porque lo que observamos es que en los planes que se han presentado hay o una ausencia o en el discurso donde no encontramos un compromiso en estos candidatos y candidatas con estos temas que son cruciales para salvar vidas de nuestras mujeres, para evitar, reducir, erradicar la violencia contra ellas, y que aparecen tímidamente en sus programas. Entonces es necesario que estos candidatos y candidatas que van a asumir roles de liderazgo y de responsabilidad en toma de decisión incorporen de manera activa en sus discursos y envíen una señal al país de que ellos están con cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres, de que ellos están a favor de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Es necesario que en cada una de sus comparecencias envíen claramente esta señal a la población dominicana, a los hombres especialmente, que son en la mayoría de los casos los agresores y los victimarios de estos crímenes. Muchísimas gracias, Sonia. Buenos días, buenos días. Estamos atentos. Buenos días y gracias. A un tema de tanto interés. Luego de la pausa más.